ayudarnos, ¿no? En cuanto a ir a sus páginas de Facebook y poder compartir esto, amados hermanos. Antes de comenzar, hemos siempre tenido nuestro tiempo de oración de inicio, con el cual siempre arrancamos, ¿no? Orando al Señor, pidiendo al Señor su gracia, su ayuda, que Él pueda guiarnos, ¿no? En todo lo que son los estudios de este ministerio, ¿no? Bueno, este no es el único estudio que estamos realizando. Se viene ya después panorama del Antiguo Testamento con el libro de Josué, pero ya nos quedan, si no me equivoco, 4 clases más en Apocalipsis y ya culminamos, ¿no? Recuerda que esto no es un estudio completo, sino son una vista panorámica del libro de Apocalipsis. Ahora, eso no implica que no vamos a tener un estudio minucioso y fundamental. Claro que no, ¿no? Ustedes mismos son testigos de que se está dando los puntos importantes de cada capítulo, como también de cada tema que va a tocar Apocalipsis, tanto la estructura como también el tema, perdón, el texto base o el texto timón también que otros lo llaman, ¿no? Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas a Panorama de Apocalipsis. Hoy, si no me equivoco, la lección 9. Vamos a seguir con lo que habíamos visto, que son los 7 personajes. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque hay algunos que tal vez no están presentes, no estuvieron presentes la semana pasada, y es muy bueno siempre recalcar. ¿Les parece? Comenzamos. Los 7 personajes. Del capítulo 11 al capítulo 14. Veamos entonces, vamos a comenzar. Muy bien. En los capítulos 11 al 14 encontramos 7 personajes resaltantes, los cuales serán de mucha importancia en esta etapa final, donde ya estamos en el clímax de Apocalipsis. Vemos que poco a poco nos acercamos al final, ¿no? Y obviamente esta parte ya es el clímax, ya es el punto más alto de la trama de la historia del Apocalipsis, que es el reinado o el gobierno y la victoria del Mesías príncipe. Los 7 personajes son los 2 testigos, la mujer vestida de sol, el hijo varón, el dragón, el remanente, ¿no? La bestia que sale del mar y por último la bestia que sale de la tierra. Entonces tenemos 7 personajes, nunca olviden eso, los 2 testigos, la mujer vestida de sol, el hijo varón, el dragón, el remanente, la bestia del mar y la bestia de la tierra. En este punto analizaremos 3 aspectos importantes de estos 7 personajes. ¿Cuáles son esos 3 puntos que estamos analizando? Su origen, su propósito y su desenlace. De cada personaje vamos a extraer estos 3 aspectos importantes. Nunca olvide, ¿por qué estamos dando estos 7 personajes? Porque estos 7 personajes van a aparecer en el clímax de la historia, de la trama del Apocalipsis, de la revelación de Juan, en los 22 capítulos de Apocalipsis. Muy bien, son muy importantes entender cada punto de esto. Vamos a comenzar con nuestro primer personaje, que son los 2 testigos. Estamos repasando, ojo. Su origen, vimos nosotros que el capítulo nos revela la identidad de estos, nos revela la identidad de estos 2 personajes. Toda afirmación es, en cuanto a esto, es mero criterio personal, ¿no? En el capítulo 11 aparecen 2 testigos, el cual el texto dice que Dios dará para que testifiquen acerca de él, pero no nos da la revelación de quiénes son estos personajes. Hay ciertos paradigmas, hay ciertas afirmaciones, pero son meramente criterio personal. Otros piensan en Elías, Moisés, Enoc, Juan, el propio apóstol, que escribe Apocalipsis. Podría ser, no negamos nada, pero ojo, no lo dice la Biblia, nadie puede decir que esto es fundamental y no hay que estar peleándose por ese tipo de cosas, ¿ya? No importa, lo importante es el ministerio y lo que el texto está arrojando. No se pelee por quién es, no se pelee por eso, ¿ya? 2. El verso 4 nos da características de estos 2 testigos y esto nos puede dar cabida a lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 4 cuando habla de los 2 ministerios, en este caso de Zorobabel y Josué, tras el exilio que habían sufrido por las naciones gentiles y vuelven a edificar el templo, ¿no? En Zacarías 4, espero que muchos lo hayan leído, habla de
de la visión en cuanto al ministerio de Zorobabel y también de una visión en cuanto a Josué, ¿no? Ahí vemos dos candeleros, ahí vemos también los olivos, pero siempre hace mención al ministerio que ellos van a tener. Tanto Zorobabel como Josué levantaron al pueblo espiritualmente para que vuelvan a su Dios, para que vuelvan a adorar y a aclamar al Dios de Israel. Y esta fuerza o esta nueva trama de la historia donde estos dos personajes influencian mucho al pueblo para traerles un avivamiento, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando, un avivamiento, tanto así que el pueblo va a reconstruir el segundo templo, ¿no? Y es casi el ministerio similar a lo que van a cumplir los dos testigos, donde la función principal es testificar, hablar del Dios de Israel y que esa Jerusalén que ya está siendo engañada por el anticristo, por el pacto que ha hecho, vuelva a Dios, en pocas palabras. El ministerio de los dos testigos es levantar espiritualmente a la nación de Israel para que vuelvan al Dios de sus antepasados, ¿no? Tal como lo hicieron en cierto punto de la historia, Zorobabel y el sacerdote o sumo sacerdote Josué. 3. Los olivos nos hablan de la llenura que estos dos tendrán del Espíritu Santo de Dios. Serán los ungidos de Dios. 4. Los candeleros nos hablan de su principal propósito, que será ser la luz de Israel. Ellos profetizarán por 1260 días. Su propósito. 1. Según los versos 1 y 2, los dos testigos profetizarán por 3 años y medio en el templo de Israel. Esto nos indica un futuro tercer templo judío, ¿no? Y ahí tenemos textos también que nos van a afirmar eso. Y ahí se complementa, se aclara que la semana 70 no se ha cumplido, como tampoco hemos ingresado a la etapa de los principios de dolores o los dolores en sí. ¿Por qué? Porque no hay tercer templo, por eso nada se está cumpliendo. 2. Según los versos 5 y 6, estos dos testigos recibirán dos poderes sobrenaturales para dañar a los que se opongan a su ministerio, los cuales son que saldrá fuego de sus bocas, pueden cerrar los cielos, poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder para herir con toda plaga. Y el texto dice cuántas veces quieran. Ya de esto hemos abundado la semana pasada, solamente estamos repasando. ¿Qué más? Su principal propósito será para con Israel, la cual ha caído en engaños del anticristo. Ellos testificarán de parte de Dios a Israel para reconstruir su vida espiritual y acercarlos, esto subraye, al arrepentimiento hacia Dios. Y con esto, amados hermanos, empezaría la restauración plena de Israel, ya situado en los profetas del Antiguo Testamento, sean mayores o sean menores. ¿Qué más? Su desenlace, el fin de ellos, el fin de su ministerio. Según el verso 7, no, serán muertos cuando acabe el tiempo de su ministerio, por mano de la bestia, subraya eso, que sube del abismo. Esta afirmación muestra nuestra interpretación que será el anticristo en la gran tribulación quien acabará con estos dos testigos. Y aclarábamos también eso, ¿no? En cuanto al término, la bestia que sube del abismo, viendo el contraste de las dos etapas que tendrá el anticristo, ¿no? Si vale el término dos etapas, por así decirlo, para que entiendas la transición también del anticristo. ¿Qué más? Punto número 2. En los versos 8 al 10 vemos que estarán fuera de la ciudad por 3 días y medio, corrija ahí, 3 días y medio, vistos por todo el mundo, sin ser sepultados, y a la vez habrá una grande alegría por su muerte por los moradores de la tierra, ¿no? El texto dice que se mandarán regalos unos a otros, porque estos dos testigos que los habían atormentado han sido por fin muertos, y quien los mata es el anticristo, que sube del abismo, como dice el texto. Entonces la gente, esto causará dos cosas, ¿no? Uno, alegría por la muerte de estos dos testigos que los atormentaban, por la palabra de Dios, con el testimonio de Cristo, pero también el segundo rebote que trae esto es que van a adorar a la bestia, ¿no? Por haber matado. Entonces, dos cosas va a suceder tras la muerte de los dos testigos. ¿Qué más?
Los versos 11 y 13 nos muestran su resurrección y arrebatamiento a los cielos con la mirada de todos sus enemigos, ¿no? Veíamos que ellos se mofaban, se hacían la burla, se reían, se alegraban, porque estaba saliendo esto a todo el mundo, que estos dos testigos habían muerto ya en Israel y los estaban dejando para que no tengan cristiana sepultura, pero Dios nuevamente sorprendería con su soberanía resucitándoles, y dice el texto ahí que en esa hora, es decir, que su arrebatamiento no va a ser rápido, va a ser lento, visible, para que el mundo entero vuelva a tener ese miedo a que estos dos testigos vuelvan a hacer su ministerio, pero Dios se los llevará al cielo. ¿Por qué? Porque el texto dice que ellos solamente tenían que profetizar 1260 días, ¿no? Entonces su resurrección y su arrebatamiento a los cielos va a implicar, amados hermanos, dos sucesos: terror por parte de la humanidad y también asombro, y esto va a llevar a la glorificación de Dios. El texto dice que por este terremoto que hubo, murieron 7,000 hombres, pero a la misma vez que hubo alabanza y gloria a Dios. Entonces, vemos un efecto doble por el cual Dios hace que estos dos hombres resuciten y posteriormente se los lleva al cielo. Muy bien. Vimos también el segundo personaje, la mujer vestida de sol, del capítulo 12, y vimos que para entender su origen es importante comprender que esta mujer es un simbolismo de la casa de Israel. Eso y aclarábamos, ¿no? Que esta mujer es, sin duda, es la nación de Israel, ¿no? Esta mujer aparece en la escena para mostrar la importancia de Dios con Israel. Dios no ha olvidado sus pactos, como también la preservación y protección que Dios siempre ha tenido con su pueblo escogido. Y esto va a ser importante para ver lo que vamos a ver hoy con el dragón. Por eso, aunque usted estaba la semana pasada, no deje de poner atención, porque este repaso nos va a ayudar mucho, amados hermanos. Avanzamos. Su propósito central es dar luz es de dar a luz un hijo varón, quien será arrebatado para Dios. El hijo varón es Cristo, quien viene de la nación de Israel, es descendencia de Abraham, ¿no? Esa era su función, su propósito, ¿no? Recuerde que el texto dice que esta mujer estaba con dolores de parto, ¿no? Es decir, que estaba por dar a luz. ¿Qué más? Según el verso 2, su estancia antes de dar a luz fue en medio de gran dolor y angustia, y esto lo vamos a ver cuando entremos al punto del personaje del remanente de Israel. Eso nos puede afirmar la historia de Israel, quien ha sufrido mucho por el paso en la tierra antes de la llegada del Cristo, de su Mesías, ¿no? Entonces va a ser muy importante siempre entender todo eso. A ver, vamos. ¿Qué más? Su desenlace. Veíamos que la mujer dio a luz a un hijo varón y este fue arrebatado para Dios y para su reino. Todo eso está aconteciendo en el capítulo 12. Muy bien. El dragón, tras su fracaso en matar al hijo que iba a nacer, va con toda su ira contra la mujer, es decir, contra la nación de Israel, que sería el remanente por fe. Vamos a entrar eso más adelante a detalle. 3. Dios protege a su pueblo dos veces en este capítulo. La primera, mientras Satanás lucha contra el arcángel Miguel, y la segunda vez cuando Satanás baja a la tierra para destruir al pueblo de Dios. Y eso es cierto, y eso nos quedábamos asombrados, ¿se acuerdan? Que veíamos dos veces la protección de Dios a esta mujer, o en este caso al pueblo de Israel. Y entendíamos por qué, por la división de los 3 años y medio que contiene los 7 años de gran tribulación. Y eso también lo expliqué la semana pasada. Así que recomiendo que pueda ver los videos para que podamos refrescar la memoria y tal vez los que no han podido estar en la clase anterior. Y muy bien, llegamos a esta parte, amados hermanos. El hijo varón. Hoy vamos a tocar dos puntos importantes, el hijo varón y el dragón. Por favor, ponga atención. No permita que nadie interrumpa este tiempo de estudio de la palabra. Para su preparación, papel y lápiz a la mano, sus Biblias, ábranlo en Apocalipsis capítulo 12. Muy bien, los que estén con pantallita encendida me van a ayudar a leer también. Muy bien, repito. Apocalipsis capítulo 12, que es donde estamos ahora extrayendo los personajes que van a ser vital y importantes a lo largo del final de la trama del Apocalipsis hasta llegar al capítulo 22. Muy bien. Antes de comenzar, quiero saludar a mis amados hermanos, mi hermana Clara, mi hermano Erwin, mi hermano Héctor, mi hermana Hermelinda también,
que siempre está, mi hermano Jeremías, que no se la pierde nada, mi hermano, siempre está en todo, está en Facebook, está en YouTube, en todo. Mi hermano Juan Cari, que se acaba de subir, mi hermana Patti, mi hermano Segundo, Anilema. Muy bien, los que estén con Biblia y pueden ayudarme a leer, prendan sus camaritas, por favor, que aquí yo les voy a estar viendo para que me puedan ayudar. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Estamos listos, preparados? Y los que están en el Facebook, les animo a que puedan compartir, compartan esto para que podamos llegar a más pueblo, a más personas. Como alguien dijo, no comamos solitos, ¿no? Demos este alimento a otros también. Quién sabe, como tú o como yo, muchos quieren aprender de este maravilloso libro. ¿Por qué no compartes? Nos ayudas a compartir el enlace de la transmisión en Facebook que ya está saliendo de los estudios que ya hemos hecho para que mucho pueblo, muchos hermanos puedan también ser edificados con la palabra de Dios. Si a ti te está edificando esto, amado hermano, te pido, te ruego que puedas compartir la palabra de Dios para llegar a más corazones, a más pueblo que Él ha salvado por gracia. Comenzamos. 7.3, ahí en sus materiales, ustedes ya saben en qué punto estamos, en sus materiales, vamos a avanzar. El hijo varón, que sería nuestro tercer personaje, ¿no? Y lo vamos a estudiar en tres aspectos, recuerda, origen, propósito y desenlace. Arrancamos. Hermana Patti, por favor, Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Apocalipsis capítulo 12, verso 3, nada más. Con eso vamos a arrancar. Puedes leer, amada hermana, si ya tienes ahí listo. 12:3 de Amén. Apocalipsis. Adelante. Amén. Apocalipsis 12, versículo 3. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Amén. Gracias. Así arranca el estudio del día de hoy. Una señal, perdón, otra señal. Un dragón, perdón, un dragón que estaba constantemente para atacar al hijo que iba a nacer. Entonces, hasta aquí vemos otro personaje, ¿no? El dragón que va a ser estudiado a continuación. Muy bien, pero quiero que vayamos a este punto del hijo varón antes de ingresar al dragón. Vamos a ver su origen y ahí vamos a empezar narrando lo siguiente, ¿no? Vamos al verso 7, hermana Patti, por favor. 5, perdón. Verso 5 era. 12:5. Amén. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Muy bien. Vemos ahí que el hijo sí nació. El dragón no pudo contra el hijo varón porque Dios estaba protegiendo a este niño varón que iba a nacer de la mujer. Pero vayamos a la diapositiva. Punto 1. Lo narrado en Apocalipsis 12 indica la procedencia de Jesús como ser humano, apuntando a la encarnación de Jesús. Entonces, en el capítulo 2 es claro que vamos a hablar de la encarnación del Hijo de Dios, del Hijo varón. Muy bien, eso va a ser importante. ¿Qué más? Jesús tenía que venir del pueblo de Israel, según todo lo visto en el Antiguo Testamento, y esto es muy importante también resaltar. Jesús no vino de la iglesia, Jesús no vino de un pueblo gentil, Jesús vino del pueblo de Israel, y eso es lo que tú hoy vas a aprender de manera más clara, así que te pido que estés atento también. Entonces, el Antiguo Testamento, los profetas, los siervos del Señor que escribieron parte del canon bíblico apuntaban a un futuro Mesías que iba proceder de dónde? Del pueblo de Israel. Muy bien, entonces veamos el siguiente cuadrito. ¿Cómo esto fue descrito desde el Antiguo Testamento? Desde acá, amado hermano, le pido que solamente ponga atención a la diapositiva, después saque una fotito o después le voy a dar tiempo para copiar. Muy bien, estamos en el punto 2. ¿De dónde tenía que venir Israel? Perdón, Jesús, de Israel. Pero, ¿cómo empieza la historia? ¿No te da curiosidad? A mí sí. Avancemos en eso, ¿les parece? Todo empieza con Adán. Todo empieza con Adán. Luego viene Abraham. Luego Jacob. Ojo que estamos viendo el inicio desde la promesa hasta el culmino el cumplimiento pleno del nacimiento de Cristo. Muy bien, empieza desde Adán. Vemos también a Abraham y Jacob, Judá,
Ruth, David, la preservación y finalmente nace Jesús. Ahora sí, acá yo quería llegar con ustedes. Muy bien. ¿Cómo empieza con Adán? Cristo, como sabemos todos, en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora, quiero que esta parte ponga atención. Voy a cerrar la diapositiva. Ponga atención a esta parte, amado hermano, amada hermana. ¿Qué se ha enseñado? No se preocupe, vamos a volver a la diapositiva. Con calma, iremos acá. Muchas veces, no sé si tú lo has escuchado, se cita a Génesis 3, vamos a ir un momento, 15, cuando Dios está dando el juicio, le dice a la serpiente, le da su juicio, pero después habla a la misma serpiente en cuanto a su derrota, ¿no? En Génesis capítulo 3, verso 15, muchos lo conocen como el protoevangelio, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, aquí hay que sacar algo muy claro. La mujer, obviamente es Eva, muchos piensan que va a representar después a Israel, como lo hace en Apocalipsis capítulo 12. Y aquí quiero que anotes lo siguiente. En Adán, amados hermanos, en Génesis 3:15, en la creación, en esta parte, no está hablando de Israel. Aquí no aparece Israel. Entonces uno preguntará, Cristo, ¿cómo se está manifestando en el Génesis? En este caso, en los días de la creación o en el pecado. Y esto es lo que quiero que anotes. ¿Cómo Dios se está presentando desde Adán? Perdón, ¿cómo Jesús se está presentando desde Adán? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo Jesús de una promesa se hace evidente. Ahora, la mujer que es Eva en Génesis 3:15 no representa a Israel, es decir, en Génesis 3:15 Dios no quiso enseñar, mi hijo vendrá de una mujer y esta mujer será Israel. Eso no quiere enseñar Dios en el Génesis 3:15. ¿Qué quiere enseñar? La humanidad de Jesús, anote eso. En Génesis 3:15 se está apuntando que tenía que ser un ser humano. Por eso habla el hijo de la mujer o la simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Porque va a descender de Israel? No, porque en este tiempo, en esta parte de la historia, no está contemplado Israel. Aparece con Abraham en Génesis capítulo 12. Entonces, Dios, ¿por qué aquí dice, y vendrá la simiente de la mujer? Es decir, tiene que ser humano. Y esto sería muy bueno hablarlo en cuanto a cristología, ¿no? Los que ya han avanzado a algún grado de cristología me van a entender. Apunta a la humanidad de Cristo. Y esto nos va a hablar el evangelista Lucas cuando en su genealogía va a ir hasta Adán. Lucas habla de la humanidad de Cristo, por eso va a ir hasta Adán. Cuando tú vayas a Génesis 3:15, lo primero en la mente que tiene que venirte, Dios está prometiendo un Salvador humano, de carne y hueso, como tú o como yo. Muy bien, espero que me hayas entendido eso. Ahora, en la diapositiva veíamos que pasamos a Abraham. A Abraham. ¿Por qué en Abraham? Porque en el pacto abrámico, en Génesis capítulo 12, se le promete que de él, de uno de sus descendientes, que a través de él será bendita todas las naciones. Entonces, anote ahí también. En Adán, ¿qué era? La humanidad de Jesús. En Abraham, el pacto con Abraham, el pacto con Abraham para para un hijo de él. El pacto de Abraham para un hijo de él, en el cual serán benditas todas, ¿no? Gálatas nos va a afirmar un poco eso. Entonces, en Abraham, ¿qué encontramos de Jesús? El pacto, ¿no? Que dije, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? En tu simiente, es decir, esa simiente va a ser después Cristo, ¿no? Es muy importante el pacto abrámico. Después que vemos en el material, vamos ahí un momento nuevamente a nuestra diapositiva para que todos puedan notar. Estamos en Adán. ¿En Adán estamos hablando de Israel? No, estamos hablando de la humanidad de Cristo. Ya con Abraham sí podemos meternos al tema de Israel como pueblo. ¿Por qué? Porque ya surge el pacto abrámico. Dios, ¿de dónde va a mostrar, perdón, de dónde va a confirmar el Salvador de Génesis 3:15? De Abraham. Una de su descendencia, uno de sus hijos va a ser el futuro Salvador que va a pisar la cabeza de la serpiente. Dios ya ha designado de qué hombre va a salir, de qué hombre
o de qué genealogía iba a salir. Muy bien. Luego pasamos al patriarca Jacob, y alguien preguntará, hermano, ¿por qué no colocamos aquí a Isaac? ¿Por qué no? Porque Isaac es el hijo de la promesa. ¿Cuándo se cumple la nación de Israel como pueblo, como nación? No en Isaac, en Jacob. ¿Por qué? Porque a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Muy bien. Entonces, desde Jacob ya empieza la nación como pueblo, como muchedumbre. Con Abraham solamente era el hijo de la promesa. Con Isaac solamente veíamos los dos gemelos, pero ya con Jacob, cambiándole el nombre a Israel, vemos los 12 patriarcas de Israel. ¿Y qué comenzó? Comenzó la nación de Israel como pueblo, como nación. Muy bien, siempre diferencia eso. ¿Ya? Entonces anotamos, en Jacob, ¿qué pasó? El cumplimiento e inicio de la nación de Israel. El cumplimiento y el inicio de la nación de Israel. Ya el pueblo ya se ha formado en base a los 12 hijos de Israel o Jacob. Ahora, nos vamos al tema de Judá, que es uno de los hijos de Jacob, ¿no? Cuando Jacob muere, en Génesis capítulo 50, vemos la bendición que él da a sus hijos. Es algo importante, resaltante notar que Jacob habla algo especial en cuanto a Judá. ¿Y qué le dice? Le dice, cachorro de león, que ante ti todos tus hermanos se van a inclinar. Y no conforme a eso, Jacob le dice a su hijo Judá, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué estamos viendo ahí? Que en la promesa, en las bendiciones que hablaban a futuro en cuanto a las genealogías y a los descendientes de cada hijo que tenía Jacob, es decir, los 12, él ya estaban antecediendo o anticipándose a lo que cada tribu iba a merecer. En este caso, Judá es la tribu real. Judá es la tribu de donde salen los reyes, que vamos a ver más adelante, ¿no? Después con David para adelante. La tribu real se le conoce, ¿no? O el linaje real también. Entonces, repasemos un poco. En Adán vemos que tenía que ser un salvador humano. En Abraham se escoge ya la línea por donde va a venir el Mesías. En Jacob se cumple el pueblo de donde va a salir, de donde va a nacer el Jesús o el Mesías o el Cristo, ¿no? Y en Judá se establece específicamente de qué tribu va a salir. Por eso es importante leer la genealogía de Mateo, ¿no? Para los que no saben, anoten ahí ahí al ladito, ¿no? En sus apuntes, anoten lo siguiente. En los evangelios hay dos genealogías, la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo. Y alguien puede pensar, ¿para qué? Si es lo mismo. No es lo mismo, amados hermanos. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al evangelio de Mateo. Pero anote, en la genealogía de Mateo va a ir hasta Abraham y la genealogía de Lucas va a ir hasta Adán. Anote eso. Repito, la genealogía de Mateo va a ir hasta Abraham y la genealogía de Lucas va a ir hasta Adán. ¿Y por qué es eso? Porque Mateo va a resaltar la realeza de Cristo, que es Cristo sí fue de la tribu de Judá, del linaje de Abraham. Eso va a resaltar Mateo. ¿Y qué va a resaltar Lucas en su evangelio? La humanidad de Cristo. Por eso Lucas va a ir no solamente hasta Abraham, va a ir hasta Adán para mostrar que Jesús fue 100% humano. Muy bien. Aquí voy a aclarar algo también para los que no saben que por primera vez están ingresando. Los 4 evangelios, entre paréntesis, por favor, los 4 evangelios, puede apuntar también, los 4 evangelios nos hablan de 3 aspectos de Cristo, de 3 perspectivas de Cristo. Puede anotar ahí, Mateo va a hablar de la realeza de Cristo, Marcos va a hablar del servicio de Cristo, Lucas va a hablar de la humanidad de Cristo y Juan va a hablar de la divinidad de Cristo. Muy bien. Anote, si gusta. Repito, entre paréntesis estamos, ¿no? Los 4 evangelios van a hablar de 4 aspectos, de 4 perspectivas de Cristo. Mateo habla de la realeza de Cristo, Marcos habla del servicio de Cristo, Lucas habla de la humanidad de Cristo y Juan habla de la divinidad de Cristo. ¿Ahora entiendes por qué Mateo va a ir hasta Abraham? Porque quiere resaltar qué cosa. Primeramente la tribu de David, la casa de David, que es la tribu de Judá, la tribu de la cual tenían que salir reyes, y va a ir a al linaje de
Abraham, lo prometido en Génesis capítulo 12, que uno de su descendencia sería el Cristo. Lo mismo pasa con Lucas. Va a ir hasta Adán, ¿por qué? Porque va a reflejar la humanidad. Cristo sí fue 100% humano. Cerramos paréntesis. Muy bien. Volvemos otra vez a nuestras diapositivas. Entonces, una vez establecido Adán, Abraham, Jacob y Judá, nos toca Ruth. Y aquí muchos van a preguntar, ¿por qué Ruth? ¿Por qué Ruth? ¿Por qué Ruth está ingresando aquí? ¿No? Y esto es algo que muchos no saben, hermano. A ver, yo les voy a preguntar algo. ¿Cuál es el personaje importante del libro de Ruth? ¿Quién creen ustedes que es el personaje clave de Ruth, del libro de Ruth? Noemí. Vos. ¿Ya? Obed, Obed su hijo. El Ay, personaje clave es, alguien dirá, Ruth, pues hermano, Ruth. No, no es Ruth. El personaje principal del libro de Ruth es Noemí. Es Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí es judía. Ahora, ponga atención aquí adelante, muchos lo saben, pero para los que no, mire aquí adelante, esto vamos a aprender. ¿Por qué hemos puesto Ruth en esta parte de la historia? ¿Por qué hemos puesto a Ruth? Porque Ruth va a ser el puente, va a mostrarnos, amados hermanos, el libro de Ruth, sus micrófonos, por favor, hermano, ya los voy a silenciar. Ya aprendí a silenciar. Ya aprendí a silenciar. El libro de Ruth, amados hermanos, el libro de Ruth va a ser el puente, va a ser aquella conexión entre la etapa de la teocracia y la monarquía. Muy bien. Ahora ponga atención aquí adelante. Esto voy a aprender, voy a decir rápido, porque esto lo vamos a llevar después en panorama del Antiguo Testamento con Josué. Vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, Noemí es clave, ¿por qué? Porque Noemí va a ser la conexión judía para que se preserve el linaje de David. Recuerde que ya había una promesa que tenía que ser del linaje de Abraham, de la tribu de Judá. Muy bien. Entonces, en Noemí, que es el personaje principal, va a llevar a Ruth, recuerden, a la nación de Israel, a su tierra, donde Noemí pero Ruth le dice que tu Señor será mi Señor, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, etcétera, ¿no? Entonces, ella se casa, ¿saben? Con vos, y vos y Noemí, perdón, y Ruth, tienen un hijo llamado Obed, y Obed es descendiente del linaje de Judá. Entonces, lo que te estoy enseñando es lo siguiente. Recuerda que estamos en la línea de Jesús. En el tiempo de la monarquía y la teocracia, había sufrido mucho daño la nación de Israel y se había descuidado mucho la preservación real de la tribu de Judá. Y Ruth, el libro, entra para enseñarnos que Dios preservó la línea davídica, preservó la línea de Judá. Y eso nos enseña Ruth, el libro, demostrándonos de que Ruth y vos tuvieron un hijo. Y ese hijo fue Obed. Y Obed engendró ¿a quién? A Isaí, e Isaí engendró a David. Por eso, escuchen esta parte. El tema central de Ruth no es la comunión de una nuera con la yerna o de cómo se enamoró, qué hermosa relación de pareja, qué amor tan lindo. No, ese no es el punto. El punto es, anote, el punto en el libro de Ruth es la preservación del linaje de Judá. Anote. El punto de Ruth o el tema central de Ruth es la preservación del linaje de Judá. Y el texto clave de Ruth, ahora sí podemos ir a nuestras Biblias, es el último versículo. Vamos a nuestras Biblias y abramos Ruth. Ruth, pueden buscar en sus Biblias, ahí.
El que lo ha encontrado puede leer, ¿ya? Ruth, pésimo, hermanos, para buscar. Ruth, me salté. Ahí. Ruth, voy a activar sus micrófonos. Pueden leer los últimos 2 versículos del libro. Ruth, pueden leer los 2 últimos versículos del libro. ¿Lo leo, hermano? ¿Lo leo? Léelo, adelante. Dice, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Muy bien, gracias, hermanito. Vamos a leer desde el 17 conmigo, ahí con sus Biblias. Vamos a leer desde el 16. Y tomando Noemí al hijo, le puso en su regazo y fue su aya, es decir, su guía, ¿no? El que iba a cuidar al pequeño. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Note eso, ¿a quién le ha nacido un hijo? Dicen las vecinas. ¿Por qué? Porque me encantaría que tú leas el capítulo 4 y va a apuntar siempre a la casa de Judá. Pero vamos a ir a lo que nos corresponde el día de hoy. Y lo llamaron Obed. Este es padre, mira, este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazán engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y esto es lo que te he dicho. El tema central de Ruth es la preservación del linaje de Judá, el linaje real. Eso es lo que tú tienes siempre que entender. Ruth se escribe para darnos el puente, el enlace de la monarquía, perdón, de la teocracia a la monarquía con David. Ese es el eslabón que va a ser el libro de Ruth. Muy bien. Ruth es muy importante en cuanto a la genealogía del Mesías, del Cristo. Muy bien. Eso es lo que quería enseñar. Nunca olvides eso. Ahora, avanzamos en nuestras diapositivas. Vemos ahí el caso de Ruth, la preservación, ¿no? Luego vemos a David, que ya él nace y se hace rey. Muy bien. Y vemos en David que, anote ahí, el pacto davídico. Tras el nacimiento de David, el ungimiento de David y la conquista de David al trono, recuerden ustedes lo que pasó. Muy bien. El punto clave de la historia es el pecado de David con Betsabé. Muy bien. Si no fuera ese pecado, las cosas iban a ir marchando bien con el linaje davídico. Pero tras el pecado, Dios también, viendo el arrepentimiento de él, con Natán le dice que Dios va a preservar su descendencia y que uno de sus hijos se va a sentar en el trono y ese trono va a ser trono eterno, le dice. Por eso tú lees en 2 Samuel que David se gozó y se alegró. ¿Por qué? Porque Dios le prometió que uno de su descendencia seguirá con el gobierno, con el reinado de la casa de Israel. Ese es el pacto davídico. Dios le prometió que una de sus descendencias iban a estar y que en un futuro David también iba a reinar juntamente con su hijo, ¿no? Que en este caso sería el linaje por el cual vendría Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento acaba con Malaquías y vemos ahí la preservación de la tribu de Judá en el tiempo intertestamentario. Sería bueno que leas ahí algunos escritos no inspirados como Primera y Segunda de Macabeos y algún escrito de Flavio Josefo que van a hablar de cómo Dios preservó la línea davídica hasta que nació Jesús, ¿no? Hasta que nació Jesús. Algo que tal vez te va a ayudar en la preservación es leer el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Alguien preguntará, ¿por qué, hermano? ¿Acaso Primera y Segunda de Crónicas no es lo mismo que Primera y Segunda de Reyes? No. Esto es muy importante. A ver, voy a dejar de compartir y quiero que lo anotes. ¿Por qué es importante el libro de Crónicas aquí? Yo sé que algunos lo saben, pero otros no.
Según el Antiguo Testamento judío, el canon judío del Antiguo Testamento, no iguala al nuestro. El nuestro acaba en Malaquías, pero el de los judíos acaba en Crónicas, en Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda de Crónicas son los últimos libros que se han escrito. Anote eso, son los últimos libros que se han escrito. Pero aquí surge una pregunta. Estos libros hablan de la etapa de la teocracia, que ponen mucho énfasis en algunos aspectos a los dos libros de Primera y Segunda de Reyes. Y tú preguntarás, ¿pero por qué se escribieron esto? Por eso Primera y Segunda de Crónicas no es tanto igual o copia de los dos libros de Reyes. Va a aportar algo más. ¿Por qué va a aportar algo más? Anote, porque Primera y Segunda Crónicas son libros post-exílicos. Se van a escribir después del exilio. ¿Cuántos años después se va a escribir nuevamente la historia de la teocracia? ¿Por qué? Porque Dios va a enseñar cómo ha preservado la línea de Judá y la línea de David. Ahí, ¿quiénes están, por ejemplo? Esther. Ahora tú lo vas a entender, Esther, de manera más clara. Esther también va a ser un libro de preservación del linaje davídico. Por eso alguien dirá, pero en Esther no se menciona a Dios, no se habla de Dios, porque el punto importante de Esther es cómo Dios va a preservar por una mujer aún el linaje del Mesías, del Cristo. En pocas palabras, la preservación, siempre Dios actuó para preservar el linaje por el que iba a venir el Mesías, es decir, Jesús. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas son libros post-exílicos. Ahora, alguien también aquí dirá, ¿qué significa eso, hermano? Post-exílico, ¿con qué se come? Yo sé que muchos saben, pero recuerden que tenemos que tener paciencia para nuestros hermanos nuevos. Muy bien, entonces ponga atención y los demás refrescaremos la memoria. En el Antiguo Testamento vemos profetas y libros que se escriben en tres partes, ¿no? ¿Cuáles son? Preexílico, exílico y postexílico. ¿Qué significa esos términos? Muchos manejamos, ¿no? Como prepago, postpago. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿qué significa prepago? Antes de pagar, ¿sí o no? Y postpago después del pago. Es lo mismo, mira aquí adelante. El punto clave es el exilio profetizado por Jeremías, 70 años de la nación de Israel por culpa de su idolatría. Pero antes del exilio se han escrito libros que van a aportar, como Jeremías. Entonces, en la Biblia tú tienes que entenderlo así, en el Antiguo Testamento. Hay libros y profetas que se han escrito antes del exilio y hay libros que se han escrito en el exilio, como Ezequiel y Daniel. Estoy dando ejemplos nada más. Y hay libros que se han escrito después del exilio. En este caso, Primera y Segunda de Crónicas. Muy bien, nunca olvide eso. Y eso vamos a ver en el Antiguo Testamento, no se preocupen. Esperen con ansias panoramas del Antiguo Testamento. Hemos hablado mucho de eso. Pero recuerden, antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Ahora mira, ¿cuándo se está escribiendo Crónicas? Ahora entiendes que Crónica no es una copia de Reyes. Va a aportar mucho en cuanto a la preservación del linaje davídico y la preservación de la nación de Israel. Muy bien. Espero que eso me hayan entendido. Entonces, vemos ya el cumplimiento con Jesús en los evangelios, ¿no? Que todos ya sabemos la historia. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta primera parte que es su origen del hijo varón? Aunque el texto del capítulo 12 nos indica a la nación de Israel, que sería acá en Jacob, vemos el antes y el después de cómo Dios sí está usando el tiempo y la historia humana para traer ¿a quién? A Jesús su Hijo. El Cristo que había prometido va a llegar. Y aquí va a entrar mucho el dragón, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces tú ya sabes su origen, ¿no es cierto? En Adán, ¿cómo? Como ser humano, como persona, carne y hueso como tú y yo. Pero ¿cuándo empieza todo? Con Abraham siendo el hombre escogido para que de él venga el pueblo de Israel y posteriormente el Cristo. Vamos a esta parte, su propósito. El verso 5 nos revela el propósito de Cristo, el Hijo. Aquí, así que pido ahí
A mi hermana Patti, por favor, el capítulo 12, verso 5. Capítulo 12, verso. Adelante, hermano. Su micrófono, hermano. Amén. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, el verso 12, gracias, hermana, nos refleja el propósito del hijo varón, es decir, del ser humano, el postrer Adán. ¿Qué más? Del linaje de David, del linaje de Israel. ¿Cuál es el propósito del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios, del elegido de Dios? ¿Cuál es el propósito? Reinar a las naciones, reinar el mundo entero. Ese es el propósito del hijo varón. Este será el tema central de toda la Biblia. Ahora entiendes por qué te dije que el tema central de toda la Biblia, ¿cuál es? El establecimiento del reino, amados hermanos. Voy a cerrar esto para que pongan atención. Hermanos, el tema central de la Biblia, ahora entiendes por qué desde el Génesis se promete al Cristo, al que iba a venir, al vencedor, al Salvador de la humanidad, y que este Salvador iba a reinar a la humanidad misma. El tema central de toda la Biblia no es la salvación del hombre, no es el amor que Dios le tiene al hombre. El tema central de toda la Biblia, donde va a girar cada tema de la Biblia, es el establecimiento del reino. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11, verso 36 dice que Dios lo creó todo por él y para él, y de él son todas las cosas. Entonces, en el plan de Dios de Apocalipsis, el reino se va a consumar, y este reino no empieza en los evangelios, este reino no empieza en los profetas menores o mayores, este reino empieza en el Génesis. Por eso el tema central, ¿cuál es? El establecimiento del reino, es decir, Cristo va a reinar el mundo entero. Cuando la Biblia se complementa es sencillo entenderla. Pero alguien dirá, hermano, y los demás temas como la caída de Satanás, el juicio final, la salvación del hombre, la ley mosaica, esos temas van a girar en cuanto al establecimiento del reino. Mira aquí un momento, vamos a hacer esta ceñita. Mira aquí un momento. Si el tema central es el establecimiento del reino, todo lo demás va a girar en cuanto a este tema. Ponga atención. Cada tema y cada libro de la Biblia va a aportar a ese tema, va a aportar. Por eso es importante entender la línea teológica. ¿Cómo está apuntando la ley al reino? ¿Cómo está apuntando la caída del hombre al reino? ¿Cómo está apuntando la nación de Israel al reino? ¿Cómo está apuntando la iglesia al reino? ¿Me dejo entender? Todos los temas tienen que girar en base al tema central, no al revés. No al revés. Por eso muchos cristianos se confunden. Y hoy en día, ¿cuál es el tema central? La humanidad, nosotros. Dios nos ama mucho. Dios nos quiere tanto. ¿Y es verdad? Claro, pero nunca olvides la mente teológica de Dios. Dios ha establecido que su Hijo va a reinar y Él nos creó para Él, por Él y en Él. Entonces, para Dios el tema central y el personaje central, ¿quién es? Su Hijo y su reino. Cuando entiendes eso, le das el lugar a Dios como primacía. Por eso Pablo en Colosenses, ¿qué dice? Él es el primogénito de toda creación. Es decir, Él es el primero. En la mente de Dios, su Hijo siempre ha estado primero. Es decir, Dios crea este mundo no tanto para el deguste del hombre, sino para su Hijo Jesucristo. Y que el ser humano se deleite, se plazca en ser gobernado por su Cristo y por el Padre. Todo gira en cuanto a qué? A la glorificación de Dios. Nunca la glorificación ha sido para el hombre. Jamás. Solamente estamos disfrutando del privilegio de lo que el Padre hizo por el Hijo. Por eso en Romanos 8 es que dice Pablo, nosotros somos coherederos con Cristo, porque el heredero unigénito, ¿quién es? Cristo. Nunca olvide eso. El tema central es el establecimiento del reino y el personaje central, ¿cuál es? Cristo. Todos los demás temas y la Biblia
van a girar en torno a ese tema. Vamos a avanzar. Entonces, vemos en el punto 3, el término con vara de hierro indica la firmeza de su reino para con las naciones, que en su gran mayoría no aceptarán el gobierno del Hijo. Y esto quiero que me pongas atención, hermana Patti, por favor, vete a Salmos. Vete a Salmos capítulo 2 y lee el verso 1 al verso 2, ¿ya? Salmos capítulo 2, verso 1 al verso 2. Mientras tanto, esto también quiero explicar. Recuerde que yo no quiero que te vayas de aquí sin duda. Y si cuando venga alguna duda, tú ya la sepas resolver. Antes que nuestra hermana lea, nuevamente voy a leer el verso 5, voy a leer de Apocalipsis 12. Y mire esta parte, escuche esta parte. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora note la palabra, con vara de hierro, con dureza, con firmeza. Y la pregunta surge, pero si vamos a estar en el reino, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, etcétera, ¿por qué dice que naciones se van a ser regidas con hierro o con vara de hierro? ¿Por qué va a haber dureza? ¿Acaso no todos van a creer en Cristo? Y la respuesta es no. No todas las naciones van a creer en el Cristo, en el Mesías, en su segunda venida. Lo van a esperar con oposición. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Salmo capítulo 2, verso 1, que es un salmo mesiánico, va a decir lo siguiente. Adelante, Salmos capítulo 2, verso 1 al 2. Amén. ¿Y por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Amén. Y más adelante, en el mismo salmo dice lo siguiente, mira en el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Este es un salmo mesiánico que se está aplicando a Cristo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Lo que leíamos en el capítulo 12, verso 5. Él regirá las naciones. Esto no se puede aplicar a David. ¿Por qué? Porque David no reinó sobre las naciones. David reinó sobre Israel. Pero hay un futuro hijo de David que va a reinar las naciones. Por este salmo es mesiánico. El texto dice, pídeme y te daré las naciones. Escuche lo que dice. Serán como posesión tuya todos los confines de la tierra. Mira, es un gobierno universal, cosa que no pasó con David. Y los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora la pregunta continúa. ¿Va a haber oposición en el milenio? Sí. ¿Me estás diciendo, hermano, que en el milenio va a haber pecado? Sí. Va a haber gente que se va a oponer contra el Cristo, aunque lo vean reinando. Y eso vamos a ver cuando lleguemos a la batalla del Armagedón, ¿ya? O al milenio también, no se preocupen. Pero anote esa parte. En el milenio va a haber naciones que se van a oponer al gobierno de Cristo. ¿Y Cristo cómo va a tratar con esas naciones? Con mano dura, va a ser muy severo. Eso lo vamos a leer en el profeta Isaías, cuando dice el texto, los que no suban a adorar, no va a llover en sus ciudades. Yo sé que para los que entiendan, miren aquí adelante, a ver, voy a explicar esto con calmita. Vamos a suponer que estamos en el milenio, ¿ya? Vamos a suponer. Entonces, ya estamos en el milenio. Está la iglesia, están los santos del Antiguo Testamento, recuerde eso, están los salidos de la gran tribulación y están los que han entrado vivo al milenio, los que no han estado en la clase anterior. Anote, 4 personajes van a ingresar al milenio. 1, la iglesia resucitada, glorificada, perdón, los santos del Antiguo Testamento, los que han salido de la gran tribulación y personas que van a entrar vivas. ¿Cómo se les llama a esto? A estas personas, naciones. Por eso Mateo 25, ¿qué dice Jesús? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono y reunirá a todas las naciones, dice, ¿sí o no? Se está cumpliendo el milenio en Mateo capítulo 25. Entonces, estas naciones, muchas de ellas, no van a acatar el gobierno del Mesías.
Por eso en el capítulo 25, ¿qué dice? Ustedes son cabritas, porque no quisieron escuchar a los hermanos más pequeños. Aunque el texto en Mateo 25 diga, y estos irán al castigo eterno, eso es a futuro. Estas personas van a estar contra el gobierno del Mesías, incluso dentro del milenio. Esto es impresionante. Y eso lo vamos a corroborar cuando lleguemos al milenio. Vamos a ver esto con Isaías, que va a aclarar mucho este panorama. Va a haber pecado. Por eso por eso Cristo, el Mesías, los va a regir con vara de hierro. Ahora, ¿cuál va a ser el estatuto o la norma que Jesús va a utilizar en el milenio? ¿Alguien sabe la respuesta? Muchos lo saben. ¿Cuál va a ser el estatuto, la norma que Jesús va a implementar en el milenio? Anote. Las bienaventuranzas. En el milenio, Cristo va a establecer el cumplimiento de las bienaventuranzas. Por eso las bienaventuranzas, ¿cuándo se le da? En el monte de los olivos. Recuerde que la palabra monte siempre es reino. Cristo se para en el monte de los olivos porque va a hablar algo en cuanto al reino. Y las bienaventuranzas se van a aplicar en el milenio. Van a ser como el estatuto que tenemos cada país. Así va a ser el estatuto riguroso de las bienaventuranzas, que siempre van a aplicar ¿a dónde? A la justicia, a la misericordia, al perdón y al amor en Dios. ¿Has leído las bienaventuranzas? Yo sé que sí. ¿A dónde apuntan todo eso? A la misericordia, a la gracia, al amor, a la obediencia a Dios, cosa que no se van a querer someter las naciones que van a estar contra Jesús en el milenio. Por eso va a ser riguroso Cristo. Va a hacer muchas cosas. E Isaías nos va a aclarar un poco más eso cuando lleguemos a esa parte. No va a haber lluvia. No va a haber producción de su tierra. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. En el milenio, todo este mundo que ha quedado destruido, ponga atención, que ha quedado destruido por la tribulación, por los juicios, por las catástrofes, por las lunas de sangre, por el sol quemante, etcétera, este mundo va a volver a su principio original. Por eso Pablo en Romanos 8, ¿qué dice? Y la creación gime, aguardando la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios y Cristo. Es decir, cuando acabe todo con la batalla del Armagedón, ponga atención, le estoy explicando así con calmita. Cuando acabe la batalla del Armagedón, Cristo baje con los santos que ya mencioné, se reúne a las naciones vivas, se instaura el reino y la creación va a volver a restauración, la misma creación que ha quedado dañada por los 7 años de la tribulación. Ahora, esta nación viva o personas vivas se van a reproducir y en 1000 años el mundo va a quedar nuevamente lleno. Ponga atención, no escriba, ponga atención. El mundo va a quedar lleno. En 1000 años, muchas generaciones van a pasar. Ahora entiendes por qué Dios nos dice que reinaremos con Cristo 1000 años. No es que estaremos en Israel. ¿Cómo se imagina el milenio, hermano? A ver. Comiendo así, que nos den airecito así. No, vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Sirviendo a Cristo, reinando con Él. Por eso el texto dice, sacerdotes y reyes. Cuando habla de reyes, ¿de qué habla? No como lo dijo un argentino llamado Dante Hebel, no que somos reyes, o como lo dijo este cubano, si no me equivoco, ¿no? Cash Duna. Somos reyes con corona, princesas. No se refiere a eso. La palabra reyes o reinas habla de autoridad. Es decir, ponga atención. La iglesia va a tener autoridad en el mundo entero. Anote. Israel va a tener autoridad en la tierra de Israel, que ya está determinada en Éxodo, cuando Dios les refleja a Moisés los límites de la tierra de Israel. Ahí van a tener gobierno a la nación de Israel. Pero ¿quiénes van a gobernar el mundo entero? La iglesia. La iglesia va a gobernar juntamente con Cristo al mundo entero, es decir, Cristo va a estar gobernando desde Israel, la iglesia a las naciones e Israel con los 12 apóstoles a todo el contexto de la nación de Israel. La iglesia va a trabajar constantemente. Lo vamos a leer en Isaías, no se preocupe, pero ponga atención. Entonces, mientras el mundo se va a volver a poblar, las naciones aún así van a rechazar el milenio, el gobierno de Cristo.
Ahora entiendes por qué cuando Satanás sale un poco de tiempo y rápidamente, ¿dónde engaña? Dice, a los confines de las naciones. Satanás no va a entrar a la Jerusalén de Cristo, tampoco va a afectar a la iglesia. ¿A dónde va a ir a engañar? A las naciones que van a estar vivas. Ahora entiendes por qué va a haber personas en el milenio que no van a entregar su adoración completa y sincera al Cristo reinante. Espero que hayas entendido eso. Va a haber personas vivas, naciones. Con esto no estoy diciendo que todos los vivos van a ser incrédulos, no. Muchos se van a convertir. Posiblemente los que nazcan en estos 1000 años sean los que no van a creer el gobierno de Cristo, ¿no? A ver, hasta ahí, ¿hay preguntas? ¿Se entendió esa parte? Pregunta en cuanto a eso. Pregunta en cuanto a eso, a las naciones. Muy bien, no hay. Entonces vamos a comenzar. Espero que lo hayan entendido. Igual no se preocupen, lo vamos a tocar más a fondo cuando lleguemos al milenio. Pero ya acá te estoy dando la base. Nunca olvides eso. Si tú pensabas que en el milenio todo va a ser paz y seguridad, tranquilidad con Cristo, no va a ser así. ¿Ahora entiendes el propósito del milenio? ¿Ahora lo entiendes, hermano? Porque alguien preguntaba, ¿no? ¿Para qué el milenio, hermano? Si ya vamos a ser arrebatados con Cristo, vamos a tener cuerpos glorificados, ya todos estamos con Cristo, ¿para qué volver en el milenio? ¿Ahora entiendes el para qué o el por qué? Porque Cristo tiene que regir con vara de hierro a estas naciones. ¿Qué sentido tiene que Cristo reine a un pueblo, a unas personas que ya le aman? Eso va a pasar en la eternidad. En el milenio, no. Ahora entiendes por qué dice con vara de hierro y las desmenuzarás. El gobierno de Cristo va a ser duro para los incrédulos. Ahí tienes tres textos, ¿no? Salmos capítulo 2, Apocalipsis 19:15 y Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 27, donde le habla a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito del Hijo varón, que es Cristo? Reinar a las naciones. 4. Juan no habla de su muerte y su resurrección por el trama del capítulo 12, que era su nacimiento y su propósito final, que algunos proponen eh, que es dificultoso ver que Juan no habla de la muerte del hijo varón, como tampoco habla de la resurrección. Si ustedes notan el capítulo 12, rápidamente se salta a donde fue arrebatado para el trono y regirá las naciones, etcétera. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 se va a poner importancia en el nacimiento o el parto de la mujer que va a dar a luz al hijo varón. Muy bien. 5. El término arrebatado para Dios y su trono no indica que el hijo huyó de Satanás. Repito, el término arrebatado para Dios y su trono no indica que el hijo huyó de Satanás. Eso hay que corregir, por favor. No significa que Cristo escapó de Satanás, no. Eso no está pasando, por si acaso. Mejor al contrario, esto nos muestra su lugar celestial como soberano del mundo en las alturas. Y esto sí cuadra con el contexto, porque si tú te preguntas, ¿por qué aquí no habla de la muerte, de la resurrección? Juan está apuntando a dos cosas importantes en el plan de Dios, el nacimiento del varón y el final del varón, que es reinar el mundo entero. ¿Ahora entiendes por qué Juan toca este punto? Porque recuerda que estamos en un punto en cuanto a la entronización del Cordero inmolado. Entonces, cuando habla de arrebatamiento o de arrebatado, no se refiere que escapó, no. Está hablando de su propósito final, que es reinar por 1000 años el mundo entero. Para concluir, llegamos a su desenlace, que es sencillo, ¿no? Obviamente Jesús no tiene desenlace, no tiene desenlace, pero para que entendamos, según el formato al que estamos yendo, la respuesta es obvia, ¿no? Su reino será reino eterno y jamás pasará, su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7, verso 14, hablando Daniel en la visión de el anciano de días y el hijo del hombre, anuncia
la rigurosidad y el poder y el tiempo del reinado. Y dice Daniel, jamás pasará. Su reino nunca será destruido. Entonces, siguiendo el formato, he colocado desenlace, pero obviamente Jesús no tiene un final. Él es eterno, su reino es eterno, su reino nunca será destruido, y él y su reino jamás pasarán. ¿Pueden sacar una foto ahí? Pueden sacar una foto los que están tomando también apuntes. Muy bien. Con esto finalizamos el hijo varón. ¿Quién es? Cristo. Hemos visto su origen, que es prometido desde el Génesis. Hemos visto su propósito, que es heredar las naciones y regirlas con vara de hierro. Según la teología bíblica, por 1000 años. Y por último, su reino será el reino eterno y jamás, jamás pasará. Muy bien. Continuamos. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Puedo pasar? Lo que lo han copiado. Algunos inteligentes ya, vamos, lo han sacado foto. Algunos dirán, hermano, ¿qué es eso de copiar? Eso era antiguo, dice, anticuado, modernícese. Sí, ahora ya es foto, vamos. Muy bien, pasamos. 7.4, el dragón, es decir, el cuarto personaje, el dragón. Ahora sí, hermano Sandoval, alístate con tu Biblia. Ayúdame a leer esta vez capítulo 12, verso 3. Capítulo 12, verso 3 es el texto base en el capítulo 12, donde se hace la mención de el dragón. Repito, capítulo 12, verso 3 de Apocalipsis. Adelante. Ya dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Amén. Gracias. Amén, gracias. Alguien dirá, por fin, hermano, aquí queríamos llegar. Muy bien, vamos a ver esto del dragón. Yo sé que hoy vas a aprender mucho, así que pónganse en estado de atención. Avanzamos. Su origen. Su origen. 1. En el verso 3 hace su aparición este simbolismo que es un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa al diablo y Satanás. Recuerda que este mismo dragón, Juan lo ve en el mismo cielo, porque dice ahí, apareció en el cielo una señal de una mujer y posteriormente dice, en el cielo también otra señal. Entonces, ¿dónde está viendo las dos señales Juan? En el cielo. Pero recuerde que estas señales, ¿qué son? Simbolismos, así como la mujer simbolizaba a Israel, el dragón va a simbolizar a Satanás. 2. Los versos 4 y el verso 9 nos indican que el dragón tiene una grande extensión de ángeles caídos, que son la tercera parte de las estrellas. Hermano Jeremías, por favor, verso 4 y hermano segundo, verso 9. Estamos en el segundo punto, mientras se alistan, verso 4 y verso 9, nos va a hablar que Satanás, perdón, el dragón no está solo. El dragón tiene, ¿qué cosa? Seguidores, ángeles caídos. Pero escuchemos esto por boca de Juan en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 12, verso 4. Adelante, hermano. Amén, hermano. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén, gracias. Mientras mi hermano segundo se alista el verso 9, ¿qué nos dice el verso 4? Que que está juntamente con él la tercera parte de las estrellas, ¿no? Que refiere a los ángeles caídos que él ha engañado ya a lo largo del tiempo que está siguiendo su ministerio de mentira y engaño,
a mucha cantidad de ángeles. Alguien preguntará, hermano, una pregunta, ¿en qué parte de la creación fueron creados los ángeles, no? Y la respuesta es, la Biblia no lo dice, pero ahí también hay presuposiciones, ¿no? La más acertada, la cual todos los teólogos, eruditos, maestros optan, es que los ángeles han sido creados entre el primer y segundo día, ¿no? En esa parte o en ese tiempo, en esa esfera temporal, ahí han sido creados los ángeles. Ahora, si damos un estudio completo de lo que es angelología, vemos que en la Biblia hay cantidad y cantidad de ángeles, ¿no? ¿Recuerdan la historia que cuando Jesús nació? Gran cantidad de ángeles cantaron a coro. Y vemos también en Apocalipsis, mira, los ángeles, amados hermanos, son una multitud incontable, más que la humanidad. Y ahí ya date una idea. Desde el primer ser humano que nació, que es Adán y Eva, hasta el último que en estos momentos está partiendo de este mundo, esa cantidad es inferior, pequeña a la cantidad de ángeles que hay. Por eso cuando hablamos de ángeles, la Biblia siempre titula el término millones, como en el capítulo 4, ¿no? Y millares y millares de ángeles cantaban. Es decir, la creación de los ángeles es millones y millones. No lo sabemos cuánto, pero la Biblia sí habla de estos ángeles, ¿no? Entonces, no es como alguien propuso, ¿no? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba hablando con los ángeles, ¿no? Porque los ángeles no tienen nada que ver en la creación, ellos son criatura. Lo más posible, lo más seguro, hermanos, lo más certero, es que han sido creados entre el primer y el segundo día, en esa esfera temporal. Muy bien, lo más seguro. Otros proponen antes de la creación, pero lo más seguro es que en esa esfera temporal. Muy bien. ¿Y cuántos tenía Satanás? La tercera parte de las estrellas. Y eso no nos deja ahí. El verso 9, hermanos segundos, podrías leerlo. Ahí también nos va a hablar de sus seguidores. Adelante, verso 9. La palabra del Señor, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias. ¿Quiénes fueron arrojados con él? Ángeles, que son caídos, que los conocemos también como demonios. Entonces, Satanás no está solo. Satanás no está solo. Él tiene también su propio ejército, que más adelante vamos a ver la pelea con el arcángel Miguel, pero ahora estamos en su origen, nada más. Entonces, vamos a avanzar. Los versos 7 al verso 8, y ahí pido que mi hermano donde mi hermano Abel, saliste estos versos. Los versos 7 al verso 8 nos indican las moradas de Satanás y los suyos. Adelante. Apocalipsis, mi hermano Abel, Apocalipsis capítulo 12, mientras mi hermana Patti se alista Efesios 2:2 y Efesios 6:12, ¿ya? Que va a ser muy importante leer. Hermano Abel, Amén, Apocalipsis hermano. capítulo 12, versos 7 al 8. Adelante. Amén, hermano. ¿Cuál es leer la palabra de Dios? Después Adelante. hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Gracias. Entonces, el verso 7 y el verso 8, amados hermanos, nos están enseñando, indicando dónde son las moradas de Satanás y sus ángeles caídos. En el punto anterior, ¿qué vimos? Satanás con sus ángeles caídos. Muy bien. En este segundo punto, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde moran? ¿Moran en el infierno? ¿Vemos que la batalla es en el infierno? ¿Arcángel Miguel fue al infierno y ahí batalló porque ahí era el gobierno de Satanás? No. Eso es lo triste de no estudiar la Biblia y de creer solamente preceptos que el ser humano ha creado. Claro, porque el infierno es castigo, uno supone, ¿no? Ahí está el Satanás y sus demonios. Mentira.
Satanás no está en el infierno, no ha hecho su trono. Tampoco Satanás es con cuernitos, con una trinchera, con cola, todo rojito, no, no es eso, tampoco, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo es Satanás? ¿Alguien? ¿Qué aspecto tendrá Satanás ahora? Lo sabemos. El texto en Ezequiel dice que él es un ángel querubín, protector, hermoso en apariencia y era grande en sabiduría, pero eso no ha cambiado. ¿Por qué hacen a Satanás feo, con cuernos, con dientes horribles, ¿no? Así lo hacen, ¿no? Con cola. Es un invento. Según la teología bíblica, Satanás es un querubín hermoso, de apariencia hermosa, que tenía un poder sobrenatural, que lo vamos a ver más adelante. Y esa apariencia no ha cambiado, como la de los ángeles. ¿Por qué se les dice demonios? ¿Por qué se les dice Satanás? Por su carácter, por su corazón, por su interior, engañador. Ese es el punto central de la historia, de la trama. No tanto el aspecto que ha cambiado, sino el corazón engañoso y rebelde que ha tenido Lucifer, el hijo de la mañana. La Biblia sí le coloca títulos, pero no le coloca aspectos. Eso es muy diferente. Muy bien. El aspecto que hasta ahora la Biblia está enseñando de Satanás, que es Lucifer, es hermoso, de apariencia hermosa, con poder sobrenatural. ¿Cómo la figura? No lo sabemos, pero sí vemos que el texto dice que es hermoso, ¿no? Porque Dios lo creó así. Ahora, en este segundo punto, tercer punto, estamos viendo el lugar. ¿Dónde fue la batalla? En el cielo. Ahora ponga atención para los que son principiantes también. Yo sé que algunos por primera vez ingresan. En la Biblia hay 3 cielos. Primer cielo, ¿cuál es? Lo que estamos viendo tú. En la mañanita ves, no veas levantarte con nubecitas. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es la atmósfera, el universo, la galaxia, para que entiendas, ¿no? Y el tercer cielo es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Las moradas de Dios. Por eso tú vas a leer en la Biblia, no dice, y Dios creó los cielos, no habla en plural, no habla en singular. Cuando habla en singular, ¿de qué es? La tierra, singular. No dice las tierras. Siempre tú vas a distinguir eso. Los cielos. Dios es el creador de los cielos. Siempre hace en plural. Entonces, ¿por qué? Porque la teología está arrojando que Dios contempla nuestra atmósfera terrestre y el universo. Después, donde mora Dios. Recapitularemos un poco entonces. Espero que estés anotando. Primer cielo, nuestra atmósfera, ¿no? El cielo, donde estamos viendo las nubes. Segundo cielo, el universo, la galaxia. Tercer cielo, las moradas de Dios, donde Dios habita. Donde dice Pablo que fue y estuvo en el tercer cielo y oyó y vio cosas que no les permitió al hombre estar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde dice que son las moradas de Satanás? ¿En el infierno? No. ¿Sentadito ahí su trono? Tampoco. Ahora entiendes por qué la interpretación equivocada de los reformados cuando dicen, Cristo bajó al infierno y fue y a Satanás. Escuchen esta parte, hermanos, a ver. Ustedes que ya están avanzando más, ponga atención, ponga atención. Atienda esta parte y mira cómo nuestra interpretación sí es correcta. En el infierno está el abismo. Está el abismo, ¿recuerda eso? El abismo es una cárcel de demonios. Muy bien. Cuando Jesús va al infierno, no se refiere que al Hades en sí, al Hades, o en el castellano ya sería en el español al infierno, o Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el griego y infierno en el Nuevo Testamento. No se refiere que Jesús va al infierno, es decir, al lugar donde están los demonios y Satanás, porque los reformados, ¿qué interpretan? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿ve? Jesús bajó y les anunció, gané, vencí, Satanás a ti y a tus ángeles los vencí. No tiene sentido, ¿por qué? Porque Satanás no está en el infierno, no están sus demonios en el infierno. Satanás está en el segundo cielo, lo vamos a comprobar ahora, pero con calma estoy viendo. No está. La segunda postura está equivocada también, ¿por qué? Porque ellos dicen, entonces fue a predicar a los demonios del abismo que están encerrados. La pregunta lógica,
¿Para qué va a ir Jesús a predicar ahí? ¿Con qué sentido? ¿Van a creer? Si ellos están reservados para el día del juicio, ¿qué sentido tendría de que Cristo vaya? Y es más, en las dos partes de Apocalipsis dice que tiene que alguien abrir el abismo. En la quinta trompeta, ¿recuerdan? Un ángel cayó, se le dio la llave del abismo. Es una llave que abre ese abismo. No era como el paraíso o el infierno, que estaban almas que se veían entre sí. El infierno, el abismo es algo cerrado. Y en Apocalipsis 20, amados hermanos, ponga atención, cuando Satanás va a ser atado ahí adentro, dice que un ángel va a bajar con la llave del abismo, va a atar a Satanás, lo va a meter y va a cerrar. No tiene sentido de que Jesús vaya al abismo. Entonces, ¿dónde fue Jesús? Al seno de Abraham, que era también el lugar conocido como el infierno, que era lugar de muertos, nada más. Jesús nunca fue a predicar al infierno, nunca fue a anunciar ni al abismo, porque Satanás y sus demonios están en el segundo cielo. ¿Dónde dice eso? Hermana Patti, por favor. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 6 primero. Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 11, si no me equivoco. Es, a ver, adelante. Efesios capítulo 6, Pablo va a decir, ¿dónde está Satanás? Adelante, hermano. Amén. 11 al 12. 11 a 12. Bueno. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Dónde es la morada de Satanás? En las regiones celestiales, es decir, en el segundo cielo, y él también desciende a la tierra, al primer cielo, para hacer su ministerio de engaño y de corrupción, con su sistema, obviamente. Entonces, ¿cómo estamos comprobando la estancia o la ubicación de Satanás? En el segundo cielo. Ahora, esto responde por la pregunta, hermanos. ¿Cuál pregunta? ¿Seremos los únicos habitantes de este mundo, de este universo? ¿Por qué si el mundo, el universo es tan extenso, la gente vive en un planeta llamado Tierra que es tan pequeñito? Y muchos preguntan, ¿hay vida más allá? Y la respuesta, ¿cuál es? Claro, pero no es ET, no es los ovnis, son demonios que están habitando los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque los demonios, juntamente con los ángeles, son millares y millares y millares y millares de seres creados por Dios. Hermano, entonces, ¿existen los ETs de platos, ¿cómo se dice? Platos de ovnis o ovnis, platillos voladores? Como nosotros lo imaginamos, o como Hollywood lo hace, lo ha pintado, lo ha dibujado, no, sí existe demonios. ¿Ahora entiendes por qué ese lugar está tan lleno habitado? Ellos están ahí. Ahí es el lugar de Satanás. Ahora, ponga atención, esto tienes que aprender, hermano. Satanás tiene entrada o ingreso libremente a nuestra atmósfera terrestre. Por eso tú tienes que entender lo siguiente. Hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. El mundo espiritual no lo vemos nosotros. Y en el segundo cielo no solamente están los demonios, también están los ángeles. Por eso Daniel en el capítulo 12, 11 y 10, ¿qué dice? Que el arcángel y muchos ángeles contendían contra los demonios. Hay una lucha constante, eso es lo que no estamos viendo nosotros. Hay una lucha constante en el universo, en el mundo espiritual. Alguien dirá, hermano, mucha película estás viendo. Yo sé que esto parece algo diferente, pero esto está pasando, esto es real. Ahora entiendes por qué en la etapa de la tribulación el cielo se va a abrir y va a haber una gran cantidad de entes demoníacos aquí. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Esa hora, esos días nunca lo ha habido y nunca lo habrá.
En la primera venida de Jesús ya había una influencia demoníaca tremenda. Imagínense en el tiempo de la gran tribulación. Sí existen los demonios, ¿o quién me va a negar eso? Existen los demonios, existe el mal, existen los entes demoníacos. Claro, la Biblia habla de eso. Y eso se va a multiplicar. ¿Por qué? Ahora ponga atención. Porque en esa batalla futura, ¿ahora entiendes por qué es futuro? ¿Qué te dije la semana pasada? Esta batalla no es cuando Satanás fue expulsado a la tierra después de ir contra Dios en el Génesis y fue lanzado. No, esta batalla es a futuro. Satanás sigue teniendo el control del segundo cielo y teniendo pase libre para estar en nuestro mundo terrestre. Pero cuando se suceda esta batalla de Arcángel Miguel con Satanás, Satanás ya no podrá volver al segundo cielo. No podrá volver a ir. Dice el texto que lo va a arrojar a la tierra. Lo va a arrojar a la tierra. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué va a suceder en el cielo? En este caso, en el segundo cielo. Vamos por partes. Y esto es lo hermoso y te voy a meter al tema del arrebatamiento. Si no puedes anotar, hermano, yo te recomiendo que puedas volver a ver el video. Lo que me interesa ahora es que atiendas, hermanito. En Efesios capítulo 2, que nuestra hermana iba a leer, habla de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás está gobernando por el primer y segundo cielo. Nunca olvides eso. Ahí es su lugar, en el cielo. Y lo va a decir Pablo en Colosenses también. ¿Ya? Ponga atención. Ahora entiendes por qué el arrebatamiento va a ser en ese lugar. Porque dice Pablo que seremos llevados en una nube y recibiremos al Señor en el aire. Ponga atención, no escriba nada, atienda. Cuando surge el arrebatamiento de la iglesia, dice el Pablo en Tesalonicenses 4, que la iglesia será subida y tendremos un encuentro con Cristo. Es decir, Cristo baja y la iglesia está subiendo y hay un punto de encuentro. ¿Cuál es ese punto de encuentro? No es la presencia de Dios el Padre, que es el tercer cielo, porque la iglesia todavía no ha sido glorificada, presentada por Cristo. Es un encuentro nada más. La iglesia sube, Cristo baja y el punto de encuentro es el segundo cielo, donde Satanás está gobernando, donde Satanás está haciendo su morada. Alguien que me diga, y si responde esto, les regalo un libro. ¿Por qué va a ser el encuentro en el segundo cielo? Con la iglesia. Una idea. ¿Será por el tribunal de Cristo? No. Repito una vez más, póngase a pensar, miren. En el segundo cielo, ¿quiénes están? Satanás, demonios, legiones de huestes espirituales de maldad. Arrebatamiento. La iglesia sube, Cristo baja, nos encontramos, pero ¿por qué dice en el aire? Es algo teológico también. ¿Por qué en este aire donde está Satanás? Porque la lucha es contra huestes y potestades y el primer cielo es nuestra atmósfera y el tercer cielo son las moradas de Dios. Ya, pero no es la respuesta. Ya les di la idea entonces. A ver, alguien, a ver los del Facebook, responda. Mediten, a ver, piensen. ¿Ah? ¿Qué dice el hermano? No escuché, hermanita, a ver, una vez más. Satanás va a ser arrojado a la tierra. Eso da indicios de que Cristo vence en el segundo cielo. No. Recuerda, hermanito, que todavía no estamos en la batalla. Estamos en el arrebatamiento, y el arrebatamiento es antes de los 7 años. Por lo tanto, Satanás sigue estando en el cielo. Por razón en la pregunta. Estoy en el arrebatamiento. Dejé de un lado los 7 años. Todavía Satanás está ahí. En el arrebatamiento, la iglesia sube, Cristo baja, y el encuentro es ahí, en el segundo cielo, donde está Satanás todavía. Y va a estar ahí por mucho tiempo. En realidad va a estar 7 años, bueno, 3 años y medio más, hasta que Arcángel Miguel luche y recién lo vaya a botar en la tierra. Pero la pregunta surge,
¿Por qué el encuentro tiene que ser ahí? A Para ver, los de demostrar Facebook. su poder, Para que Hermanito, inicie, hermano. hermanito, no escuché, a ver. para demostrar su poder, el poder de Jesús. Ya, va por ahí, va por ahí. ¿Alguien más? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Así que la iglesia tal vez podría participar en esa lucha. No, hermanito, no. Que No, solo tú sí ya vencedor de Cristo encontraremos con Jesús. algo cerca está ahí, ¿ya? Voy a dar una chance más. Recuerda que está un libro en juego. Les voy a regalar un libro. Gratis. ¿Alguien? Todavía no puede ser la segunda venida de Cristo. Entonces, porque la segunda venida física de Cristo a la tierra va a ser después del periodo de prueba de la gran tribulación. Entonces, por eso es que el encuentro debe ser en el aire. No. Tiene que ver algo en cuanto a la victoria. Ya les di una pista. La muerte de Cristo. Para demostrar su victoria de Jesús frente al diablo. La muerte de Cristo, que es No. Ya, se rinde. No hay más. La hermana Pati quiere dar la respuesta. Más que Hermanos, recuerden que vencedores. sí, recuerde que la victoria de Cristo ya Satanás lo sabe, lo vamos a ver más adelante. Satanás sabe que está derrotado en cuanto a Cristo, ¿ya? En cuanto a Cristo, él ya ha vencido a Satanás. Muy bien, ya lo ha vencido. ¿Dónde lo ha vencido exactamente? En su primera venida. Muy bien, él ya lo ha vencido. Ahora, ¿por qué en el segundo cielo entonces, hermano? De una vez decídanos eso, no nos haga sufrir más. Muy bien. Vamos a hacer eso, ¿ya? A decir en sus microfonitos. Muy bien. Entonces, ponga atención. Ahora va a entender usted por qué. Voy a ir con calma y después voy a ir al texto, ¿ya? Vamos con calma. Recapitularemos. Vamos con calmita. Satanás y sus demonios que atormentan, porque es el texto, acusadores de nuestros hermanos, o sea, nos hacen la vida imposible. El enemigo de los creyentes es Satanás. ¿Dónde está? En el segundo cielo, con millares y millares de demonios. Muy bien, aprendimos eso. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia sube a ese lugar y Cristo baja para demostrar que victoria, sí, pero no de Cristo. ¿De qué creen? De la muerte a los creyentes. ¿Por qué crees que ahí va a ser la última etapa de la salvación? La glorificación, es decir, nuestros cuerpos serán glorificados. Ponga atención, no escriba nada. El más grande ataque de Satanás es matar. Pero con el arrebatamiento de la iglesia, transformados los que queden vivos, y la resurrección de todos los santos, se va a cumplir 1 Corintios capítulo 15. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No pudo con nosotros Satanás. Una victoria de la iglesia se va a mostrar ahí. ¿Dónde está eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y cómo cuadra la teología es impresionante cuando tú la estudias de manera pausada y en base de la doctrina de Pablo. Por eso Pablo es muy importante en cuanto a la iglesia. Ahora entiendes por qué Pablo escribió de las potestades. 1 Corintios capítulo 15. Mira, 1 Corintios capítulo 15. Toditos vamos a leer ya y en sus casitas. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 51 y Pablo va a tocar el tema del arrebatamiento. 15:51 de 1 Corintios. Vamos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando del cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Arrebatamiento, una trompeta que está anunciando una victoria. Porque es necesario que esto corruptible, eso está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué está hablando? Resurrección de los santos, arrebatamiento de los que están vivos y
glorificación de nuestros cuerpos. Y mira lo que dice el texto siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y con qué estamos batallando los creyentes hoy? Con el pecado. ¿Y el pecado dónde está? Todos muéstrense, todos indíquense. En este cuerpo. Esta carne quiere pecar. Con esto batallo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, pobre de mí, miserable de mí, porque hay una ley en mis miembros. Lo que quiero, no hago, y lo que no quiero, eso hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo? Escucha esta parte. Cuando la iglesia sea transformada y tenga cuerpos glorificados, todo habrá acabado. Y la victoria final de la iglesia en cuanto al ministerio de Satanás no tendrá cabida más. Por eso el texto que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Como ya nuestros cuerpos van a ser glorificados, no va a haber más relación con el pecado. Y delante de Satanás y sus demonios, en sus caras, la iglesia va a ser victoriosa por fin. Esto se lo conoce como la última etapa de la salvación, la glorificación de los creyentes. Amén, ¿se entendió? ¿Sabían eso o no sabían eso? No, hermano, yo pensé que había platillos voladores, van a decir. ¿Calza o no calza la escritura? A ver, preguntas, dudas hasta ahí. Hermano Nelson, ¿qué tal? ¿Se entendió? Hermano Nelson ya se quedó ahí asombrado. ¿O no lo entendió? A ver, hermano Jeremías, dime tú, a ver, ¿se entendió? ¿Qué tal? Ah, perdón, hermanos, gracias. Ahora sí, pueden activar. Hola, hermano Fernando. Sí, hermano, muy claro. Sí. Estoy escuchando y entiendo el mensaje. Ok. Pero estoy con visita, por eso por ahí no contesto. No te preocupes, hermano. A ver, hermano Jeremías, hermano Jeremías está asombrado. ¿Qué te pareció? ¿Sabías esto? No, hermano, no sabía eso. No sabía. Hermano, una pregunta. En el versículo 51 menciona sobre la trompeta. Se refiere a trompetas de victoria durante el momento que somos arrebatados. Exacto. Siempre tienes que ver la trompeta del Antiguo Testamento como lo usaban el shofar. Pablo también dice en Corintios o Romanos, si no me equivoco. ¿Te acuerdas cuando él dice? Creo que lo dice en Corintios 13, cuando él dice, cuando se toca la bocina, la trompeta, hay bocina de guerra, se diferencia, dice, ¿no? Hay bocina de campaña, de organización, porque la trompeta va a tener distintos propósitos en cuanto al shofar de Israel. Y este shofar o esta trompeta va a ser de reunión, de victoria, y había ese tipo de trompetas, ¿no? No lo confundamos con la última trompeta del capítulo 10 o de la séptima trompeta del capítulo 12 de Apocalipsis 13 también, ¿no? No lo confundamos, no es la misma trompeta. Muy bien. A ver, hermano Nelson, ¿dónde está mi hermano Nelson? Ya se cayó, parece, de espalda, no sabía esto, dice. Bien, hermano, estamos entendidos, ¿no? Muy bien, gracias, hermano. Hermano Nelson quería pelear con Satanás. No íbamos a ganar, hermano. Arcángel Miguel nomás es, él es por sí, él es alto, es grande. Nosotros no, en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Qué alegría, hermanos. La victoria final de la iglesia se acerca. Por eso Pablo en Romanos 11 dice que muy pronto Cristo aplastará la cabeza de Satanás delante de vosotros, dice, ¿no? Entonces, la victoria obviamente en cuanto a Cristo es segura, pero Cristo quiere reflejar la victoria de la iglesia, que vamos a vencer a Satanás. Por eso el mismo apóstol en el 1:5, ¿qué dice en su epístola?
que todos los que somos nacidos de Dios hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora entiendes por qué, ¿no? Ahora ya sabes tú, en el segundo cielo, ¿qué está? No hay platillos, no hay ovnis, nada que ver. Están cantidad y cantidad de demonios. Avanzaremos. Avancemos. A estos dos textos puedes anotar Colosenses capítulo 1, 17, si no me equivoco, ¿ya? Que también va a hablar de las potestades del aire, ¿ya? Sería bueno que hagas un estudio acerca de eso. Vamos a ver esta parte. Seguimos en su origen. Los 4 nombres que se le dan a Juan son sorprendentes, pues nos llevará a sus inicios y propósitos generales. Hermana Patti, el verso 9, y quiero que ahí pongan atención y resalten con sus resaltadores sus Biblias, y vamos a ver 4 títulos, 4 nombres que Juan le va a dar al dragón, ¿ya? Verso 9, leamos, son 4 títulos que nos van a dejar sorprendidos. ¿Por qué? Por el propósito y el significado de cada nombre. Adelante, capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis. Amén. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Y él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Muy bien. ¿Cuáles son los 4 nombres? El gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Muy bien. Vamos a ingresar a esto. Vamos a ingresar. Vamos a ver su significado. Ahí les doy un tiempito para que puedan verlo. Los 4 nombres que Juan le da son sorprendentes, pues nos llevarán a sus inicios, subraya eso, y propósitos, esto quiero que resalten, generales, ¿ya? Inicios y propósitos generales, no en cuanto al capítulo, sino generales. Es muy importante entender así la Biblia, hermanos. Vamos a ver. Empezamos. El dragón nos indica su carácter y poder destructivo. Daniel capítulo 7, verso 7, Apocalipsis capítulo 12, 4 y el 12, 15 nos van a hablar de este nombre, dragón. Ahora, en sus Biblias, o ahí se están escribiendo, no olviden anotar que Juan le coloca este añadido a la palabra dragón, gran dragón. Y eso nos va a apuntar a la visión de las 4 bestias, donde la 4ª bestia era espantosa y se asustó Daniel. Ustedes saben la historia. Ahora, el dragón o la bestia de Daniel en el capítulo 7 van a indicar, van a simbolizar, obviamente, no de manera literal, sino de manera simbólica. Dragón, ¿por qué? ¿Por qué se le llama dragón? Por su carácter y su poder destructivo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el mismo capítulo 12, amados hermanos, ustedes espero que lo hayan leído, dice que mientras la mujer estaba a luz, mandó la 3ª parte de las estrellas para que la persiguiesen. Ahora, no olvide que hay un color que se le añade al dragón. ¿Quién me dice qué color es? Escarlata. Dice el texto. Exacto. Y escarlata es el color rojo. Y el color rojo, anote, siempre identifica ¿qué? Sangre. Es decir, que el dragón indica el carácter y poder destructivo de Satanás bañado de sangre. Él mató a mucho pueblo judío. ¿Acaso no fue, hermano, las naciones Babilonia? Claro, pero ¿quién estaba detrás de todo eso? El gran dragón. ¿Ahora entiendes por qué es escarlata? Lo mismo que pasó con el caballo rojo, ¿no? Que implicaba mucha, pero mucha sangre, matanza, guerras. En este caso, el dragón escarlata nos habla de la sangre que está en sus manos por tantos años e historia humana que ha matado al pueblo de Dios. Entonces, dragón no es algo literal, sino que nos indica que su carácter fiero y poder destructivo, él no va a tener piedad.
Él no va a tener misericordia. ¿Ahora entiendes por qué va a empeorar la situación en la gran tribulación? Con la marca de la bestia, con la adoración al anticristo, con la matanza a muchos. Les dije, ya llegamos a la etapa más terrible. Él va a matar sin piedad a los que tengan el testimonio de Cristo. Vamos a ver eso más adelante. 2. La serpiente antigua. Por primera vez se menciona la serpiente antigua y se lo atribuye a Satanás. Esto en un sentido teológico en relación a la derrota de Satanás anticipada desde el Génesis 3, 14 al 15. Anote eso. Espero un minutito, y quiero llevarte a esta parte. Y tú vas a aprender harto acá, mucho. Mientras ahí los que están en el Facebook, saludos a los que nos están mirando en cualquier tiempo, en cualquier hora, porque esto queda grabado. Si estos videos te están ayudando en tu vida espiritual, en tu conocimiento, te pido que puedas compartir y hacer llegar los videos a otros, familiares, hermanos, congregación, donde podamos apoyar. Yo soy de Bolivia y estamos dispuestos a apoyar para el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y este ministerio se sostiene por las ofrendas que nuestros hermanos dan. Si alguien quiere ofrendar para nosotros, el ministerio abierto para eso, hermanos, ¿no? Para seguir llevando la palabra y dando materiales, dando clases también gratuitas para el mejoramiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Aquí se van a quedar, yo sé que muchos asombrados. Partamos por lo esencial. Por primera vez se va a tocar el Génesis, hablando de la serpiente, con relación a Satanás. Es decir, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si no hubiera el Apocalipsis, hasta ahora todos pensaríamos que la serpiente de Génesis 3 es una serpiente. Normal, natural. Pero déjame decirte una cosa. Hay un error teológico también en esta situación. ¿Por qué? Ponga atención. Muchas personas dicen que antes la serpiente tenía patitas y ahora se arrastra. Por la maldición que va a surgir en el verso 14 y 15 de Génesis 3. Pero ahora tú vas a aprender lo siguiente. Hermano, entonces no fue así. La respuesta, hermanos, es que en ese punto Dios no quiso enseñar eso. Ponga atención, te voy a explicar esto con calma. Cuando Dios maldice a la serpiente, no le está diciendo, ahora te vas a arrastrar, vas a comer polvo en sí, al animal. Que Dios está dando el juicio a Satanás a través de la serpiente. Ahora no me digas, hermano, la serpiente, Satanás se convirtió en la serpiente, Satanás estaba hablándole a la serpiente, o Satanás entró a la serpiente. La Biblia no enseña eso, no dice eso. Yo no puedo afirmar algo que no dice la Biblia. Cualquiera de esas tres opciones pudo haber pasado. Lo que la teología bíblica del Génesis arroja es que Eva habló con la serpiente. Nada más, habló con la serpiente. Y el texto añade que la serpiente era la bestia o el animal más astuto de la creación. Pudo haber pasado cualquier cosa. Satanás hubiera ingresado a la serpiente, yo no creo eso personalmente. Satanás pudo haber hablado a la serpiente para que dijera a la mujer que coma del fruto del árbol, o Satanás se hubiera convertido en una serpiente. Cualquiera de esas tres opciones, si alguien tiene ese criterio, no interesa. Ese no es el punto. El punto es que detrás de todo eso, según Apocalipsis 12, estaba Satanás. Él era el que estaba detrás, por eso le dice la serpiente antigua. Ahora quiero que me acompañes a Génesis 3, 14 al 15 y te lo voy a demostrar. Por eso, amados hermanos, vayan a ver el video o los videos del Génesis. Ahí estoy explicando estos puntos a detalle. Les animo a que vean los videos de panorama del Antiguo Testamento desde el Génesis. Y tú vas a entender muchas cosas de la creación, la caída, la maldición, porque otros, hasta he escuchado, ¿no? Por culpa de Eva estamos trabajando, ¿no? Los hombres en especial. Por culpa de Eva estamos trabajando, porque Adán y Eva estaban echaditos, les caía la fruta. Mentira, Adán y Eva estaban trabajando. No hay tal cosa.
Son inventos. O el otro invento, ¿no? Esa manzana, por culpa de esa manzana. El punto no era la manzana, el punto no era el árbol, el punto ha sido la desobediencia. Bueno, esos detalles están en Génesis. Vayan a verlo esta misma noche, mañana. No dejen de estudiar Génesis. Está imperdible eso. Génesis capítulo 3, verso 14. Y escuche esta parte. Va a subrayar lo que yo le voy a decir. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita, subraya eso, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás los días de tu vida. La maldición del animal, que es la serpiente, era para Satanás. En el verso 14 se está apuntando a la victoria del futuro Salvador y la derrota definitiva de Satanás. Por eso te dije, Satanás ya sabe su derrota. Por eso siempre quiso atacar, y lo vamos a ver más adelante, siempre quiso destruir al Mesías. ¿Por qué? Porque él sabe su derrota. Así que ponga atención. El verso 14, no lo veas tú, pobre animalito, con manitos era, ahora se va a arrastrar. No, no lo veas así. Velo en el sentido teológico. La maldición a la serpiente es la maldición a Satanás. ¿Por qué? Anote, la palabra maldita ahí habla de una derrota humillante. Cuando le dice, maldita serás, le está humillando, está mostrando la derrota humillante que va a sufrir ¿quién? Satanás. Por eso el capítulo 12, ¿qué dice? Y Satanás descendió a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo, se acerca a su fin. Él va a ser humillado, hermanos. Ahora entiendes por qué va a ser atado, luego desatado, un poco de tiempo y luego al lago de fuego, porque ya estaba por Dios ratificado, estipulado, que él sufriría una derrota humillante. 2, cuando le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, recuerda que le está hablando a Satanás, está hablando de una derrota total, completa. Y para que tú veas que la interpretación es correcta, pero antes sé que están anotando, ¿ya? Repito. La palabra de tu pecho andarás y polvo comerás, habla de una derrota completa. De una derrota completa. Le animo a que vea el video de Génesis, hermano. Ahí estoy aclarando un poco más en cuanto a estos puntos. Hoy estoy yendo a la superficie, ¿ya? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás, habla de una derrota total. Ahora mire aquí con atención, ¿ya? ¿Ya han dejado de escribir? Mire cómo esto va a ir de la mano con nuestra interpretación de Apocalipsis. Por eso Génesis es importante para la teología bíblica. Ponga atención. Mire cómo esto va a cuadrar. ¿Dónde está Satanás? En el segundo cielo. Muy bien. Pero tiene cabida libremente, ¿dónde? Aquí en nuestra atmósfera. Baja, sube, engaña, miente, etc. Libremente actúa, libremente anda. Muy bien. ¿Qué pasó con la serpiente? De donde estaba del árbol, lo bajó al polvo, a la tierra. Le dijo, ahí te quedarás y polvo comerás, te arrastrarás. Le mandó a la tierra, a la superficie. Satanás, tras la derrota con el arcángel Miguel, será echado a la tierra. Y eso es lo que más le va a enfurecer. Eso es lo que más le va a enfurecer, porque el texto dice en Apocalipsis 12 que no se halló lugar para ellos en el cielo. Ahora entiendes por qué él se enoja tanto. Porque dice, y bajó Satanás airado, enojado, sabe que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya se ha cumplido la maldición de Génesis 3:14. Hermano, no estaba hablando de la serpiente que yo veo en el campo. No, no era el punto el animal. El punto era el castigo para la serpiente. Es decir, para Satanás, la serpiente antigua. Por eso, el contexto al siguiente verso, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti
y entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Y la pregunta es, mire cómo esto es por lógica, por raciocinio de interpretación bíblica. Si fuera la maldición a la serpiente, en el texto siguiente le dice, de la simiente de la serpiente nacerá el enemigo. ¿Y la serpiente como animalito, acaso surgió un enemigo? Obviamente que no. La maldición del 14 se complementa con el 15 cuando dice la simiente de la serpiente. ¿De quién? Satanás. No hay duda de que el 14 y el 15 está apuntando a la derrota final de Satanás y a la victoria del Salvador, el postrer Adán. ¿Cuándo se cumple eso? Apocalipsis capítulo 12. Arcángel Miguel con sus ángeles derrotando a Satanás y a sus legiones y nunca más van a tener pisada en el segundo cielo. Van a estar aquí. Ahora entiendes por qué va a haber gran cantidad de movimiento demoníaco. Todo está yendo en orden cuando entiendes el panorama de la Biblia. ¿Se entendió? Ahí vamos a preguntar a mi hermano Sandoval. ¿Se entendió, hermanito Sandoval? ¿Sabías eso? Sobre la serpiente, no mucho. Y la verdad, cuando escuché esto, a mí me impresionó. Pero la verdad sí se entendió, estaba muy claro. Ok. Muy bien. Hermano Abel, tú más a ver, corrobóreme porque veo caritas, no sé si aprendieron, no sé si, o los confundí peor, no sé. A ver, dime, hermano Abel, ¿se entendió? ¿Sabías esto? No sabía, hermano. Sí lo entendí, claro, hermano. Yo pensaba que, literalmente así pensaba que, o sea, maldito sea si la serpiente se iba a arrastrar así. Pero no era así. Él iba a ser humillado realmente y como se llama, iba a ser, o sea, iba a ser humillado el Satanás y derrotado, ¿no? Es de eso, más o menos entendí así, que iba a ser humillado Satanás con Ok, Cristo más adelante. sí, eso es La muy venida importante. Qué bueno que estén aprendiendo, qué bueno. Entonces, los que han dicho por culpa de la mujer, pidan perdón a sus esposas, hermanas, tías, no es culpa de la mujer, no, en realidad es culpa del hombre. En realidad es culpa del hombre, ¿no? Por eso, hermanitos, les pido, les ruego, vean los videos del Génesis. Eso les va a abrir mucho el entendimiento. No lo dejen ahí, vean, eso es un material muy exquisito. Véanlo, por lo menos el Génesis, véanlo completo, hermano. Están muy buenos esos estudios. Vamos a llegar a esta parte final. Y hasta acá, amados hermanos, vamos a llegar. Yo no los quiero cansar. Quiero que acá vayamos con calma. Nos falta 2 puntos por tocar y es el tema del diablo, de Satanás, lo que significa los 7 montes y lo que significa los 7 cuernos. Oh, hermano, queremos aprender eso, digamos, hermano, a la siguiente, hermano, a la siguiente. Vamos con calma, con paciencia, muy bien. No quiero que estén humeando sus mentes, uno ya los veo ya humeando ya las mentes. Vamos con calma. Muy bien. Vamos a llegar hasta el final. Si hay preguntas en el Zoom, alisten. Y aquí los del Facebook me despido. Que Dios me los bendiga. Espero que estos estudios estén siendo de mucha edificación para sus vidas. Y nada, pues les agradezco por todo lo que, la compartida, los comentarios, los saludos. Que Dios los bendiga grandemente. Volvemos en una segunda oportunidad para abundar más. No hemos tocado grandes puntos. Se viene la semana pasada, el viernes que viene. ¿Qué significa los 7 montes? ¿Qué significa los 10 cuernos? Muy bien. ¿Cómo Satanás luchó y peleó desde el Antiguo Testamento para boicotear el nacimiento del Mesías? Te vas a sorprender con lo que se viene. Mi nombre es Fernando. Que tengas muy buena noche y que Dios te bendiga. Bendición. Dios te bendiga, hermano.